Bien.
Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, profe, Hola, te escucho. buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, profe. Ya te envié el hosting. Creo que ya puedes compartir pantalla, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias. Listo. Eh, Qué pena, ¿me confirman si están viendo la pantalla ahí? No, profe, no se ve la pantalla. No, ok. De pronto, Ventana. si te diriges ahí a compartir pantalla, profe, de pronto si te está apareciendo el vínculo. Sí, pero le doy compartir y no sé si será mi computador. No te está dejando compartir de pronto. Eh, Listo, ahí mira mi pantalla.
Chicos, ustedes miran la pantalla, que no vaya a ser el mío también. No, profe, no se mira. No, no sé, mira. Ahora sí, profe. Ahora sí yo estoy viendo, profe, la pantalla. Qué pena, estaba silenciada. Listo. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Como en la anterior clase hicimos como un cuento, un pequeño recuento de la anterior sesión, o sea, de la primera clase, entonces hoy haremos como un pequeño recuento de la segunda sesión, que fue ¿qué fue la qué? Que fue la sesión 2 de filosofía medieval. Entonces, bueno, entre el recuento que, deme un segundo, me ubico en en la primera presentación. Bueno, no, hoy no me quiere cargar nada. Pero bueno, y sobre la filosofía medieval, pues vimos que fue como la que antecedió la filosofía clásica. Ahí vimos como la transición en la que se empezó como se inició estas nuevas corrientes filosóficas. También vimos los principales pensadores dentro de estas corrientes filosóficas. Espérenme que se me está como, intentaré ver ahí si puedo cargar. Sí. Bueno, dentro de los temas que tratamos en la segunda sesión fue la filosofía medieval, la historia, las definiciones, sus corrientes filosóficas, entre el 476 y 1492. También de que la filosofía medieval hacía referencia a todo el conjunto de corrientes y pensamiento y tratados filosóficos. Los tratados filosóficos hacen referencia a los temas de intereses de esa época. Entonces, hablamos de un hito histórico que fue, bueno, fueron dos hitos, ¿no? Pero en realidad el que influyó en esta filosofía medieval fue el Imperio Romano. Entonces, como les comentaba, el Imperio Romano trajo como ciertos cuestionamientos en la cuestión del poder político y de la autoridad eh, de las personas en el mundo, ¿no? Entonces empezaron a cuestionarse esto del orden mundial a través de las personas y pues empezaron como más a enfocarse a las teorías religiosas, ¿no? De un ser superior, entonces empezaron a asociar la fe, la razón, la la mayoría de filósofos en esta época eran teólogos, entonces hubo una fuerte influencia del cristianismo en estas corrientes filosóficas. Hablamos de que estas corrientes filosóficas pues, se dividieron como en dos periodos, que está la patrística y la escolástica. Entonces aquí están, bueno, los siglos II y siglo VII, que fue después del nacimiento de Cristo, y el siglo VI, VII y más o menos duró hasta aproximadamente el siglo XV. Hicimos una breve descripción del periodo patrística, de qué se trataba, la etimología. Patrística hablábamos que viene de padres, de los padres de esta filosofía, más que todo de el cristianismo, y que estos apologistas eran los primeros discípulos de los apóstoles. En la escolástica hablamos de que, bueno,
su etimología, lo que significa y también la importancia que tuvo este periodo, ¿no? Que fue como el periodo en el que se fundaron las escuelas y que fue uno de los métodos principales también de esa filosofía, en donde pues más adelante creo que por acá lo hablamos. Bueno, antes de eso, aquí están los problemas filosóficos, que fue la existencia y la naturaleza de Dios. Recuerden este problema que es sobre la fe y la razón y la asociación que siempre o sea, se hizo entre la fe y la razón, ¿no? Como el fin para llegar a la verdad, o sea, sin separación. Y entre muchos más problemas que vean, pues estaba el problema de los universales, que planteaba debates sobre la naturaleza de los conceptos, lo abstracto y lo del mundo de las ideas y los individuos. Entre los pensadores filosóficos, bueno, había más aproximadamente como 8 pensadores, pero los principales fueron San Agustín y Tomás de Aquino, que hablamos eh, creo que les hice como un breve recuento también de la historia de ellos, me recuerdo, y los métodos filosóficos, que entre los métodos filosóficos, que fue la actividad que hicimos en la que cada uno de ustedes describió el método, ¿sí? Que está aquí en pantalla y lo charlamos también, entonces fue un ejercicio muy interesante. Y por último, las conclusiones, que fueron como que qué injerencia tuvo la caída del Imperio Romano, la influencia de la filosofía medieval por medio de los griegos, al igual que el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y por último, que el contexto político y cultural fue también como un ente transformador en esta época, ¿no? Que originó pues la de cuestionamientos. Y por último, bueno, cerramos con estas dos frases. Ya haciendo este pequeño recuento, retomamos a esta sesión que, dame un segundo, listo, que es la sesión número 3. Entonces aquí tenemos la introducción a la filosofía, filosofía moderna. Como lo comenté en la primera sesión, la división bueno, no tanto la división, sino la clasificación que se hace para el estudio de la filosofía pues, a través de los periodos. Entonces ya hemos hablado como de la filosofía antigua, la anterior clase fue filosofía medieval y esta sesión abordaremos el tema de la filosofía moderna. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Me comentan si estoy hablando muy rápido o si tienen alguna duda. Bueno, en el contenido que tenemos en esta sesión está la filosofía moderna, definiciones e historia, corrientes filosóficas, los métodos y problemas filosóficos modernos, los pensadores de la época, conclusiones, filosofía moderna y filosofía contemporánea. Bueno, la filosofía moderna bueno, se desarrolló desde finales del siglo XV aproximadamente hasta el siglo XVIII. Y este periodo se marcó también por importantes cambios históricos y culturales que, por ejemplo, el Renacimiento y la Ilustración. También veremos más adelante las corrientes. Pero en esta época la filosofía más que todo se enfocó como en el papel de la razón, de la fe. Entonces aquí ya empezamos a ver como esa distinción entre fe y razón y de que desde aquí se empieza a retomar tan solo la razón, el conocimiento, haciendo énfasis en la razón y la racionalidad y la experiencia humana. Denme un segundo. Bueno, aquí quise abordar como el concepto de renacimiento para comentarles un poco cómo la influencia que tuvo el Renacimiento en la Ilustración, en la filosofía moderna y las diferentes corrientes. Entonces, bueno, aquí tenemos que el Renacimiento es el término que simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso después del dominio de una
mentalidad dogmática. La mentalidad dogmática hace referencia como a todos los dogmas que vimos en la sesión pasada, que, bueno, más que todo eran eh, enfatizados como en la teología cristiana, ¿no? Como les comenté. Entonces, nos habla de que este movimiento se produjo en Europa y representó la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Bueno, en la influencia que tuvo el Renacimiento en la filosofía moderna fue de que, aparte de que fue una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, pues tuvo unos enfoques en la o sea, produjo unos cambios de enfoque en la filosofía, en la ciencia, en el arte, y también como que marcó una visión más racional, lo que les comentaba anteriormente, y más secular, o sea, como secular se refiere, el término secular se refiere como a una forma más mundana y una forma más cuestionada frente como a los, como a lo que dictamina la religión, por decirlo así. Y bueno, entre los impactos que tuvo el Renacimiento, pues fue de que este movimiento cultural e intelectual, pues impulsó un movimiento humanista. Entonces, en este movimiento se resaltó mucho como el interés hacia el conocimiento empírico y también o sea, hacia la experiencia, pero hacia la experiencia individual de cada persona, ¿sí? Y bueno, aquí nos habla como de algunas figuras que fueron representativas en este movimiento, y está como Galileo Galilei, Copérnico, Leonardo da Vinci, y que son como los principales, ¿no? Porque hay también otros representantes de este movimiento. Y bueno, este también tuvo como cierta metodología que se basaba como en la observación, ¿no? Como principalmente el Renacimiento también fue como a partir de la experiencia. Entonces, eh, el método científico que se desarrolló ahí, aparte de la observación, pues fue como de que la idea del conocimiento se podía alcanzar a través de solo la razón y una evidencia, ¿no? O sea, sentando como las bases del racionalismo que nos hablaba Descartes y del empirismo, que más adelante lo vamos a hablar. Bueno, dentro de los cuestionamientos que hubieron del Renacimiento y que, o sea, del Renacimiento y de la filosofía moderna, pues está de que el individuo como el centro de reflexión filosófica, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se va solo enfatizando, ya no se habla como de, pues sí es importante y se retoma como el origen del universo, como lo hablábamos en la filosofía antigua, de todas las teorías, pero en realidad aquí ya hay como un enfoque más individual, ¿no? Entonces se habla como de la experiencia humana, del conocimiento humano, de las verdades hacia la existencia humana. Entonces aquí tenemos como uno de los pensadores más representativos fue Kant, y en el que nos habla como de esta conciencia y de cómo este interés por el individuo transforma todo lo que pues se había hablado en cuestión del sujeto en sí, ¿no? También está como el impacto que tuvo este movimiento en la ética y la política. Pues entonces ya nos habla de otros representantes como Maquiavelo, que fue el que introdujo lo de la ética secular. O sea, haciendo como referencia a todo lo mundano y cuestionando la religión, lo que venía de la época medieval. En esta perspectiva también influyeron otros filósofos como Hobbes y John Locke. Y ellos también desarrollaron como teorías sobre el control social y el gobierno basado en la naturaleza humana. Como les comentaba que pues en la Edad Media había demasiada influencia del cristianismo y era una autoridad que no permitía que hubiera como no daba la posibilidad de que se impartieran otros conocimientos que no estuvieran acorde a sus ideales.
Por esta razón, pues ya en este tiempo ya se empieza como a cuestionar esa autoridad. Bueno, ya después del Renacimiento, entre los movimientos y corrientes que llevaron como a una ruptura de la tradición medieval, está también la Ilustración, el idealismo y el existencialismo. Entonces, en la Ilustración, pues vemos que la Ilustración también fue un movimiento cultural e intelectual que tuvo origen en Europa y su mayor auge fue como entre el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Aunque la ilustración pues, se data aproximadamente de esa época, pues tiene ya sus indicios, incluso como en gran parte del Renacimiento, porque pues podemos, más adelante les comento cómo la ilustración retoma algunas ideas del Renacimiento para continuar con este movimiento cultural, ¿no? Y bueno, pues ¿entre qué? Entre las características de la ilustración, bueno, este movimiento, aparte de que retomó varias ideas del Renacimiento, también enfatizó en corrientes de como el racionalismo y el empirismo, también en el optimismo. Entonces, dentro del optimismo se habla mucho como de la naturaleza del hombre y de su perfección, ¿no? Que con el tiempo cada vez esta naturaleza se perfeccionaba y también el optimismo llevaba como a una despreocupación del hombre hacia sus funciones, por decirlo así, por la cuestión de ya como lo de las máquinas, empezaban a darse como eh, creo que fue en el tiempo de la Revolución Francesa, en que ya empieza como a ver como ese proceso de industrialización, entonces empiezan a pensarse como que de alguna forma esa perfección que las personas buscaban antes para realizar ciertas funciones, pues ya no era necesaria porque las máquinas eran muy perfectas para hacer estas funciones. Entonces ahí era donde decían, bueno, la naturaleza del hombre no siempre tiene que ser la perfección, alcanzar la perfección. ¿Sí? Entonces, bueno, eso dentro de los pensadores ilustrados, o sea, de este movimiento, también se hicieron llamar como iluministas, porque bueno, este movimiento decía que llegaba como en una época en que las personas estaban en plena oscuridad, ¿sí? Entonces ellos llegaban a llevar la verdad. Y la verdad llegaba a partir de la razón. Entonces consideraban que la razón iluminaba el conocimiento y que podía terminar con la ignorancia con la que se venía, por decir, con la ignorancia que tenía las personas desde la época medieval. Y bueno, aparte de esto, pues también hubieron muchos problemas como que respecto como a los dogmas religiosos, ¿sí? Entonces, empezaron como a cuestionar esas herencias de poder, ¿no? Porque, pues, o sea, el cristianismo continuó. No fue como en la época clásica que se hace esta transición y se retoman algunas ideas y bueno, eh, definitivamente a partir de la caída del Imperio Romano es que hay un antes y un después y se dice como, bueno, hasta aquí llegó ciertas corrientes y de aquí en adelante hay una etapa muy distinta a la época antigua. Entonces ya se empieza a impartir eh, no sé, nuevos métodos, nuevos problemas filosóficos. Hay, a pesar de que ya existían en la etapa fundacional eh, unos pensadores muy representativos filosóficos, pues ya se empieza como a asociar solo las personas, solo los pensadores que tenían como eh, cierto acercamiento a las ideas, al idealismo cristiano. Entonces ahí sí hay como una ruptura como significativa. Mientras que acá pues era como que o sea, estaba en esa transición de poder y de cuestionamiento. Entonces el cristianismo continuaba, pero así como continuaba, pues también era muy cuestionado. Bueno, toda la influencia que tuvo este movimiento de la Ilustración
llevó como a procesos revolucionarios que, como les comentaba, fue uno, la independencia de Estados Unidos, que fue en 1776, y segundo, la Revolución Francesa. Entonces ya viene la época de la industrialización y todo eso, que eso fue en 1789. Ahora continuamos con el idealismo. El idealismo es una teoría filosófica sobre las ideas que defiende el planteamiento que las ideas existen más allá de quien las piensa. Entonces, aquí nos habla de que este movimiento, esta corriente o teoría, bueno, solo muestra como que o sea, que las ideas tienen una conciencia, ¿no? Y que existen en la realidad, o sea, más allá de las personas que lo piensan. Entonces, acá hay una distinción y una tendencia. Entonces dice como que la tendencia idealista en la filosofía se divide en dos principales variantes, que es el idealismo subjetivo, que toma como base las sensaciones, las percepciones, la conciencia de la persona individual y del sujeto. Y esta variante del idealismo está relacionada ante todo con lo que podemos ver. Entonces, aquí se considera como lo real, lo que podemos tocar y ver como los objetos y lo que estos objetos nos producen, ¿no? Que son como las sensaciones, lo complejo de las sensaciones también. Y bueno, eso, más que todo. Después de esto, bueno, también nos habla como de la vista, cómo conduce a lo inevitable y que todo lo que existe es resultado de la actividad de la conciencia. O sea, que en realidad todo lo que nosotros podemos percibir es a través de nuestra conciencia, nada más allá de nuestras perspectivas, por decirlo así. Y bueno. Acá nos habla también de una prueba que es muy evidente contra esta filosofía y nos habla como de la filosofía idealista, es la práctica humana, ¿no? Entonces, que el complejo de las sensaciones nace del sueño y que el complejo de las sensaciones también es creado por los objetos que realmente existen. Entonces, por eso se le llama subjetivo porque pues así como les comentaba el ejemplo de los principios morales que pueden ser subjetivos, pues acá las sensaciones son subjetivas. Entonces, si yo percibo mi computadora, o bueno, no sé, un objeto, se me viene a la cabeza, la computadora. Pues yo la computadora la siento, la veo y la percibo de una manera muy diferente a como ustedes la ven, la perciben o no sé, la sienten. Es como un ejemplo muy básico, pero pues en realidad la cuestión de las sensaciones va a objetos como más sensoriales, ¿no? Más allá de la tecnología. Y bueno, después de esto viene como el idealismo objetivo. Entonces, este idealismo objetivo toma como fundamento no la conciencia personal, sino como la conciencia impersonal, o sea, la razón universal y la voluntad universal, que existen a juicio de los idealistas objetivos en forma autónoma e independiente del hombre. Este idealismo nos dice que está ligado íntimamente con la religión y que conduce de una forma u otra a la idea de Dios. Entonces, este idealismo tiene sus raíces en la división de clases, de sociedad, así como en el propio proceso del conocimiento, señalando en que el idealismo es un clericalismo subrayado a la vez idealismo filosófico y que es el camino hacia, bueno, hacia las matrices del infinitamente, o sea, el infinito completamente. Y este idealismo en sí nos habla de que, pues el objetivo, en realidad, si es asociado a la idea de Dios, pues al ser, al hablarse como, de acuerdo a las corrientes filosóficas, como el ser omnipotente, omnipresente y todo, pues es una sensación que experimentamos a través del objeto de la idea, ¿no? Nosotros experimentamos a Dios a partir de la idea de la religión, más no a partir de la subjetividad o de la
percepción visual, ¿sí? O auditiva o sensorial. Solo lo podemos percibir a través de esta idea. Entonces, de esto nos habla el idealismo objetivo. Después seguimos con el existencialismo. El existencialismo fue una corriente filosófica. Entonces, aquí las personas nos hablan de que primero existen y después adquieren su esencia, ¿no? Esta corriente filosófica surgió en el siglo XIX y tuvo mayor desarrollo durante la primera mitad del siglo XX. Entonces aquí ya nos habla como de que esta corriente pues ya está casi entre la época de la filosofía moderna y la filosofía contemporánea, ya que la filosofía moderna pues está aproximadamente datada en su finalización, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? Entonces ya va más allá. Sin embargo, pues estas fechas son aproximadas porque en realidad dentro de la Edad Media también pues hubo o sea, se dio origen a este movimiento, a esta corriente. Y bueno, en esta corriente nos habla como de la esencia que predetermina a los seres humanos. Entonces, nos habla lo que les comentaba sobre lo del individualismo. Aquí se retoma mucho la idea de la libertad, también de construir la propia forma de ser. Entonces, ya no el hecho de que se impulse la misma construcción del ser individual, pues requiere ciertos cuestionamientos y también influye como en la forma en que se cuestionan estas formas de ser, ¿no? De estas formas que nos impulsan a ser lo que somos. Entonces, pues ya aquí se dice como que la idea de la existencia precede la esencia, lo que les comentaba, ¿no? Entonces ahí se sostiene como la relación entre la libertad, la responsabilidad que significa esa libertad y la angustia que la acompaña, ¿no? Entonces ya empezamos a retomar los problemas de que, bueno, somos libres, pero ¿hasta qué punto somos libres? Pero si somos unos seres individuales, tendríamos una libertad absoluta. Pero si esta libertad absoluta, así como la tenemos, tiene responsabilidades. Y estas responsabilidades nos crean esa angustia de tener esa libertad. ¿Y por qué tenemos esa angustia de tener esa libertad? Pues porque como no tenemos ninguna norma por decirlo así, o ningún principio moral que nos pueda moderar cierta conducta o nos pueda como dar una pauta de lo que debemos hacer o cómo debemos actuar, pues entonces vamos a tener como ese profundo cuestionamiento, ¿no? De que, qué es lo que en realidad debemos hacer. Si no tengo reglas para seguir, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Y bueno, esto fue en sí el existencialismo. Entonces nos habla también de que esta corriente no, pues cuestionaba absolutamente todos los sistemas de creencias establecidos, ¿no? Entonces, empezando pues por el cristianismo, entonces empezaban a cuestionarse, bueno, ¿y por qué esto es malo? ¿Y por qué esto es bueno? ¿Y por qué, según ustedes, Dios dice esto? Pero bueno, si Dios a ustedes les dice por qué, ¿cómo les dice? ¿Por qué les dice? O sea, ¿bajo bajo qué circunstancia se, se establecen las reglas, como decir, de convivencia, las reglas morales, las reglas políticas, las reglas sociales, las formas en que nos relacionamos, absolutamente todo, todos los sistemas que llevan a las personas a estar en un entorno. Y bueno, este movimiento estaba muy, también, o sea, pues, que cuestionaba todos los sistemas de creencias, pues también estaba cuestionado porque tenía esa doctrina. O sea, en realidad ellos intentaban destruir destruir, no, descomponer todos los sistemas y cuestionar todos los sistemas de creencias y de autoridad, pero al mismo tiempo de
también de actuar, de pensar, de existir, de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, eso en sí como del existencialismo. Y este existencialismo más adelante nos lleva como al individualismo. Entonces, más adelante vamos a ver qué es el individualismo. Bueno, entre las corrientes filosóficas, entre las principales corrientes filosóficas de la época moderna e idealismo. Y estas corrientes se caracterizaron pues por cuestionar la autoridad religiosa, como le comentaba, y retomar la razón independientemente de la fe y centrarse en cuestionamientos sobre el individuo. Se me olvidó que teníamos acá, bueno, ahorita hacemos como un ejercicio, es que tenía una lectura. Bueno, para dar como una breve descripción, dentro del racionalismo encontramos varios pensadores como representativos, pero en sí está como el más representativo, René Descartes. En el empirismo está John Locke y también está Home, ¿no? Y bueno, aquí nos habla como de más que todo lo de Descartes. Descartes, sí, lo de Descartes nos habla como del dualismo y de la mente, de la razón, del conocimiento y de la existencia. Bueno, espérenme aquí un segundo. Yo creo que vamos a hacer una lectura, precisamente, creo que es sobre, sí, creo que es sobre la ilustración, porque me pareció muy interesante y pues es una de las corrientes que tuvo como mayor influencia en la filosofía medieval. Entonces, a continuación les voy a compartir una lectura. Mm, Si están viendo mi pantalla, pero creo que no pueden ver mi... Hola, Sí, profe, sí le ve. ¿pueden ver mi pantalla o sea, estoy compartiendo una lectura? ¿Si la No, pueden profe, ver o no? se mira el mayo. ¿No, no se mira? No, No, profe. No, profe, no, mira. Ahí la pueden ver. Ahora Sí, sí, profe, profe. ahora sí. Sí. Listo. Es que dentro de la estructura de la clase están, como ustedes pueden ver ahí en el programa, está como la lectura guiada y todo eso. Y bueno, como no lo hicimos la anterior sesión, y, pues al final sí me parece importante, pero creo que también es como que dejarlo al final, ¿no? Para que sea un poquito más dinámico, por lo que hay mucho contenido, pienso. Entonces, les traje esta lectura para el ejercicio, ahorita que estamos hablando como de la ilustración, el renacimiento, todo eso, que me pareció súper interesante y es uno de los pensadores más representativos también de la de la edad moderna, que es Emmanuel Kant, no sé si lo han escuchado. Y bueno, aquí nos habla qué es la ilustración. Me pareció muy interesante porque es como era uno de los pensadores principales y pues lleva como, o sea, aquí en esta lectura podemos observar como varios de los pensamientos o de las ideas
que se prolongan en esta edad, ¿no? Que se cuestionan y que se hablan y que se debaten y que en realidad se adoptan, ¿no? Para estos cuestionamientos. Entonces, bueno, como es un poquito extensa, yo creo que la vamos a leer hasta, yo creo que vamos a leer solo dos. Ujú, sí, solo dos. Entonces, no sé si quieran, o sea, desean que la lea yo y ahorita en un ratico nos tomamos una pausa y me cuentan qué entendieron o quieren participar en la lectura y hablamos de qué les parece. ¿No hay voluntarios? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Les decía que si desean que les ayude con la lectura o ustedes me ayudan con la lectura y al final charlamos qué les pareció o les ayudo con la lectura y al final cada uno me hace su comentario. Bueno, yo voy a leer y después de la lectura nos vamos a tomar una pausa y después de la ¿Profe, puedo leer pausa yo? me gusta. Ah, bueno, listo. Después de la pausa me gustaría que cada uno redacte un comentario de más o menos esta dimensión, esto, o una idea sobre lo que entendió o lo que percibe de esta lectura o lo que piensa. ¿Listo? Entonces, dale. Si quieres, Listo, profe. ayúdame con la primera y vamos después con alguien más. Listo. Listo. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta capacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisiones y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Supere auge, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. ¿Hasta ahí, profe? Si puedes, sigue hasta nuevo ensayo, o sea, hasta el otro párrafo. Ok. La pereza y la cobardía son causas de que una gran parte de los hombres continúen a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela. Naturali, Naturaliter Majolenes también lo son de que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. Es, es tan cómodo no estar emancipado. Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia en cura de alma, que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe la dieta, etc., etc. Así que no necesito molestarme. Si puedo pagar, no me hace falta pensar. Ya habrá otros que tomen a cargo en mi nombre tan fastidiosa tarea. Los tutores que tan bondadosamente se han arrogado este oficio cuida muy bien que la gran mayoría de los hombres, y no digamos que todo el sexo bello, considere el paso de la emancipación, además de muy difícil, en extremo peligroso, después de entonces sus animales domésticos y procurar cuidadosamente que no se salgan del camino trillado donde los metieron, les muestran los peligros que les amenazarían caso de aventurarse a salir de él. Pero estos peligros no son tan graves, pues con una naturaleza espanta y le curan a cualquiera las ganas de nuevos ensayos. Listo. ¿Hay otra persona que quiera participar de... Gracias, Daniel. ¿Hay otra persona que
quiera participar de la lectura? Bueno, sigo. Eh, es pues difícil para cada hombre en particular lograr salir de esa incapacidad convertida casi en una segunda naturaleza. Le ha cobrado afición y se siente realmente incapaz de servirse de su propia razón, porque nunca se le permitió intentar la aventura. Principios y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso, o más bien abuso, o más bien abuso racional de sus dotes naturales, hacen a veces las ligaduras que sujetan a ese estado. Quien se, des- quien se desprendiera de ellas apenas si se atreviera a dar un salto inseguro para salvar una pequeña zanja, pues no está acostumbrado a los movimientos desembarazados. Por esta razón, pocos son los que con propio esfuerzo de su espíritu han logrado superar esa incapacidad y proseguir, sin embargo, con paso firme. Pero ya es más difícil que el público se ilustre por sí mismo y y hasta se le deja en libertad casi inevitable, porque siempre se encontrarán algunos que piensen su propia cuenta, hasta entre los establecidos tutores de gran montón, quienes después de haber arrojado de sí el yugo de la tutela, difundirán el espíritu de una estimación racional del propio valer de cada hombre y de su vocación a pensar por sí mismos. Pero aquí ocurre algo particular. El público que aquellos personajes uncieron con este yugo le unce a ellos mismos cuando son incitados al efecto por algunos de los tutores incapaces por completo de toda ilustración, que así resulta de perjudicial inculcar prejuicios porque acaban vengándose en aquellos que fueron sus sembradores o sus cultivadores. Por esta sola razón el público solo poco a poco llega a ilustrarse. Mediante una revolución acaso se logre derrocar el despotismo personal y acabar con la opresión económica o política, pero nunca se consigue la verdadera reforma de la manera de pensar, sino que nuevos prejuicios en lugar de los antiguos servirán de riendas para conducir el gran tropel. Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad, y la más inocente entre todas las que llevan ese nombre, a saber, libertad de hacer uso público de su razón íntegramente. Mas oigo exclamar por todas partes, nada de razones. El oficial dice, no razones, y haz la instrucción. El funcionario de Hacienda, nada de razonamientos, a pagar. El reverendo, no razones, y cree. Solo un señor en el mundo dice, razonad todo lo que queráis, y sobre lo que queráis, pero obedeced. Aquí nos encontramos por doquier con una limitación de la libertad. ¿Pero qué limitación es obstáculo a la ilustración? Contestó. El uso público de su razón debe estar permitido a todo el mundo y esto es lo único que puede traer la ilustración a los hombres. Su uso privado se podrá limitar a menudo ceñidamente, sin que por ello se retrase, sin que por ello se retrase en gran medida la marcha de la ilustración. Entiendo por uso público aquel que en calidad de maestro se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores. Por uso privado entiendo el que ese, el que ese mismo personaje puede hacer en su calidad de funcionario. Ahora bien, existen muchas empresas de interés público en el que es necesario cierto automatismo, por cuya virtud algunos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente para mediante una artificial poder ser dirigidos por el gobierno hacia los fines públicos o por lo menos impedidos en su perturbación. Bueno, creo que dejemos hasta ahí. Déjenme ver. Bueno, vamos hasta Gabelas. En este caso no cabe razonar, sino que hay que obedecer, pero en la medida
en que esta parte de la máquina se considera como miembro de un ser común total y hasta de la sociedad cosmopolita de los hombres. Por lo tanto, en calidad de maestro que se dirige a un público por escrito, haciendo uso de su razón, puede razonar sin que por ello padezcan los negocios en los que corresponde. En parte, la consideración del miembro pasivo. Por eso, sería muy perturbador que un oficial que recibe una orden de sus superiores se pusiera a argumentar en el cuartel sobre la pertinencia o utilidad de la orden. Tiene que obedecer. Pero no se le puede prohibir con justicia que, en calidad de entendido, haga observaciones sobre las fallas que descubre en el servicio militar y las exponga al juicio de sus lectores. El ciudadano no se puede negar a contribuir con los impuestos que le corresponden y hasta una crítica indiscreta de esos impuestos, cuando tiene que pagarlos, pero puede ser castigada por escandalosa, pues podría provocar la resistencia general. Pero ese mismo sujeto actúa sin prejuicio de su deber de ciudadano, si en calidad de experto expresa públicamente su pensamiento sobre la inadecuación o injusticia de las gabelas. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Como entiendo que el texto sí tiene como muchas palabras que no son como tan comunes y de pronto puede como, eh, no sé, no, no permite como que tengan una comprensión como en totalidad. Entonces, incluso a mí creo que me cuestan algunas palabras también. Entonces, siéntanse en la libertad como de comentarme qué palabras les pareció complejas, qué no entendieron, qué piensan al respecto, sobre lo que hablamos de la ilustración y sobre o sea, qué es lo que nos expone Immanuel Kant sobre la ilustración. ¿Qué es para Immanuel Kant la ilustración? ¿Listo? Y bueno, son las 5. Entonces yo creo que como este es el ejercicio, eh, si quieren si quieren darle otra leída a la lectura, háganlo. Yo les voy a enviar ahorita el PDF por el grupo para que también lo tengan ahí. Entonces me parece, y si les parece, tomémonos 10 minutos para el ejercicio. Si quieren le pueden dar otra leída y todo y me cuentan qué les pareció y eh, bueno, qué es la ilustración para Immanuel Kant. Y si tienen, como les digo, alguna pregunta o no sé, alguna duda respecto a un término, pues me comentan y lo trabajamos aquí en la sesión. Y sería vernos a las 5:15, 10 minutos para que hagan el ejercicio participativo y 5 pues para que tengan como 5 minutos de descanso, para que tomen agüita, tinto, no sé, tomen un poquito de aire y retomamos a las 5:15, ¿listo? Ya ahorita mismo Profe, les envío el documento. Dime. profe, discúlpame, es que no te escuché porque se fue el internet. Lo de la actividad, que lo que toca hacer es que se me fue el internet un buen. Vale, tranquila, no te preocupes. La actividad, pues que me comenten qué les pareció, que me comenten también qué términos se les dificultó para la comprensión, pero en realidad lo- bueno, lo que sí me interesa todas sus dudas, me interesa también la comprensión, o bueno, si no entendieron algo, que me lo pregunten, pero principalmente quiero que me cuenten qué creen que es la ilustración para Immanuel Kant, según lo que leímos desde la primera página hasta la tercera, pero hasta el punto en donde dice sobre la inadecuación o injusticia de las gabelas. Bueno, ¿qué les parece que está claro ahí o tienen, o no me hice entender de pronto? Sí, yo ya entendí, profe, gracias. Ay, vale, listo, perfecto. Vale, entonces nos vemos en 15 minutos, 10 para que si quieren volver a leer, eh, lo hagan. Tienen para leer, para que me comenten cualquier cosa. Y 5, pues para que tomen un poquito de aire y retomar.
nuevamente la sesión. Bueno, ya les envié el archivo al grupo. Entonces recuerden que es desde la primera página hasta la tercera en donde dice Gabelas. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hola, profe. Bueno, ¿Necesitan más tiempo o están bien así? el profe, Bueno, yo creo que un poquitico más de tiempo. qué pena, no escucho. Dime, Daniel.
Profe, o sea, un poquitico más de tiempo. Ok, no pudiste abrir el archivo. Ok, espérame, yo te lo No, envío. Hay alguien que no pudo abrir el archivo. Sara, ya te lo envío, Sara, por imágenes. Bueno, 5 minuticos más, ¿listo? Para terminar también con la presentación. Ya les envío.
Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, profe, si se escucha. Sí, Vale, listo. ¿Quién quiere iniciar? Igual la intervención debe ser breve porque pues también no contamos con mucho tiempo. Así que los que quieran participar, participen en estos 5 o 10 minuticos que quedan para esta participación y los demás lo envían por escrito. ¿Les parece? Entonces los escucho o las escucho. profe, bueno, profe, pues como para mí, de la ilustración de Manuel Kant, pues esto pues acá, o sea, estudiando, pues significa más como para, o sea, es como la liberación, o sea, como del hombre, o sea, o sea, de sus culpas, bueno, algo así, profe. Ok, que no te quedó claro. ¿Hay algo que tengas duda? No escuché. Qué pena. ¿Tienes alguna duda, Daniel, sobre la comprensión de la lectura? No, profe, pues, pues Bueno, aquí, pues, la minoría de la edad. ok. ¿Cómo? No, profe, Me- era esto, que la ah, ilustración es la liberación de la salida del hombre de sus culpas. O sea, pues para mí, pues no tengo más, no tengo, pues, como, ok, listo. ¿Alguien más? ¿Quién quiere participar? Si no entendieron, está bien. O sea, igual el texto también es un poco complejo, entonces es válido si me comentan que no entendieron, por qué no lo entendieron, qué les pareció. Lo importante es que participen. Bueno, entonces yo supongo, profe, pues, el tema, pues, o sea, pues para mí me pareció, pues, algo, pues, chévere, porque nos muestra ujú, o sea, muchas cosas sobre, o sea, sobre la humanidad, o sea, nos muestra de cada una de qué, o sea, bueno, del hombre, históricamente, de, y habla mucho más es como de la vida del ser humano, para cómo despejarse de sus problemas. Me gusta el texto, profe. ok,
Muchas gracias, Daniel. Bueno, sí, pues en realidad yo también como que comprendo la lectura de esa manera, ¿no? Como de que él cuestiona la capacidad de razonar de las personas, su libertad, ¿no? Hasta qué punto, y también de cierta manera hay una estructura para ejercer esa libertad y ese razonamiento, que no somos tan libres como o sea, somos libres de razonar, pero no de expresar ese razonamiento, ¿no? Entonces ahí también vienen muchos cuestionamientos de que, o sea, sí, ¿de qué sirve esa libertad y ese razonamiento si no lo puedo expresar? Y si no lo puedo expresar, pues eso no va a tener injerencia o no va a repercutir o contribuir o transformar la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, por eso también se habla como de, bueno, del individualismo, del existencialismo sobre la angustia, de que pues en sí somos personas que en estos, por decir, ¿no? Bajo este contexto, eh, cuestionamos bajo los prospectos que tenemos de justicia. Entonces, el hecho de que cuestionemos esos prospectos, esas autoridades de justicia y que no podamos transformar, pues en realidad es muy frustrante, ¿no? Entonces, ahí es donde viene que hasta qué punto uno razona y hasta qué punto es mejor, como lo que dice el texto, obedecer, saber que está mal, pero continuar, ¿no? Porque pues decimos, bueno, si me pongo a razonar, tal vez no sea como tan, como les digo, o sea, no creo que me beneficie en sí, ¿no? O tal vez en la parte individualista, sí razono para mí, porque yo entiendo que las cosas no son así y que no están bien, pero yo no voy a razonar en público o no voy a expresar esto porque los demás tienen que razonar o los demás tienen que tener también esa capacidad de razonamiento. Y si no la tienen, pues no sé, pero yo sí la tengo y yo sí puedo pensar en mi bienestar, en lo que está correcto, en lo que no está correcto. Entonces eso también nos lleva mucho como a a resaltar ese individualismo que se crea a partir de esas diferentes teorías, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera partir en estos dos últimos minutos de participación? ¿Por qué me están dando? ¿Sí? ¿Alguien tiene activado ¿Ah? el No, están unos micrófono? revisados y yo le hice. ¿O más ¿Por qué? tarde Alejandra, tienes activado tu micrófono? ¿Alguien le puede escribir a Alejandra que tiene activo su micrófono, por favor? Listo. Bueno, como les comentaba, más tardecito les envío como las instrucciones o el lunes, mm, para que peguen su participación, ¿no? Como qué les pareció la lectura y qué creen que plantea Kant sobre la ilustración, sobre qué piensa Kant sobre la ilustración según lo que leyeron, lo que comprendieron ahí. Y me comentan también, pues, si de pronto tienen como algún inconveniente para relacionar algún concepto sobre la lectura, también. Aprovechando este espacio, pues les quería como comentar que la próxima clase, pues ya es la última clase que tenemos de este curso. Entonces, pues como sé que les he dejado varias actividades y todo eso, entonces yo espero programar la evaluación que se había propuesto. Me voy a eh, ver qué se puede hacer al respecto con ese porcentaje, si se continúa con la evaluación o podemos pensar, no sé, en otra forma. Y pues igual si es una evaluación, va a ser muy corta. Yo espero poder abarcar como los conceptos básicos. La última sesión
eh, voy a intentar como hacerles un recuento de todo y hablar como muy poco sobre lo de la filosofía contemporánea, que es el último tema, pues porque ya es la última clase y me gustaría que más que todo como que tuvieran en cuenta otros, otros conceptos, ¿no? Más presentes que esas distinciones. Y bueno, por último, voy a compartir pantalla para terminar. Creo que vamos a abordar presentación diferente porque ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, déjenme comparto aquí. Ahí están viendo mi pantalla. No, profe, no aparece en la pantalla No, todavía. profe. Ay, no. ¿Me confirman, por fin? Yes. Sí, señor. Sí, Listo. profe, ahora sí. Vale, listo, gracias. Bueno, entonces ya hemos hablado del Renacimiento, la Ilustración, el idealismo, el existencialismo. Es lo que me interesa más que tengan como que, bueno, primero que tengan la distinción, ¿no? De lo de la filosofía clásica, antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna. Dentro de la filosofía moderna, pues ya ven que hay como más corrientes filosóficas, hay más hitos históricos, movimientos culturales, intelectuales, que influyen como en esta ciencia. Entonces es importante como que ustedes tengan como ese conocimiento o como la idea al menos de qué se trató todo esto como del Renacimiento, que son conceptos como que uno retoma bueno, más que todo como cuando uno estudia la historia o el arte o también la filosofía, bueno, y muchas ciencias como más que todo sociales, ¿sí? Bueno, también matemáticas, todo eso, porque muchos de los pensadores de la filosofía antigua, pues fueron como matemáticos, ¿no? Los primeros matemáticos también que hubieron y que crearon los sistemas, ¿no? De resolución también de problemas matemáticos, ¿no? Entonces, bueno. eh, entonces, espero que les haya quedado claro lo del Renacimiento, lo de la Ilustración, el idealismo y el existencialismo, que son las corrientes y los movimientos que influyeron en la filosofía moderna. Bueno, entre las corrientes de filosofías modernas, como les había comentado, está el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Como el idealismo ya lo retomamos acá como una de las teorías también que hizo parte de esta época. Entonces aquí retomaremos solo las corrientes filosóficas de racionalismo y empirismo. Entonces, bueno, en el racionalismo eh, pues se habla de que es una corriente filosófica que sostiene que la razón es la fuente principal y más confiable del conocimiento. Lo que les comentaba como al principio de la separación que existe como entre la fe y la razón, ¿no? Que antes era como que la fe y la razón iban en conjunto con el fin de llegar a una verdad, pero
ahora nos habla como de la capacidad, como decía Emmanuel Kant, de pensar, de razonar y que a partir de esa razón es que se llega al conocimiento, ¿no? Y es la manera que tenemos para llegar muy apegada a los ideales como cristianos. Entonces, como en esta época se cuestionó tanto la cuestión y la autoridad, o sea, los ideales y la autoridad de la religión, pues entonces la fe ya no era tomada como parte de este razonamiento. Bueno, esta corriente, bueno, pretendió crear un nuevo sistema de pensamiento. Esto pasó como igual a lo que les hablaba del existencialismo, que la corriente intentaba como eh, desintegrar todos los sistemas de creencia, sin embargo, impulsaba un nuevo sistema de creencia, ¿no? Un nuevo sistema de pensamiento. Entonces, bueno, aquí les voy a comentar una vez como ¿qué? Los principales pensadores como de esta época, hagamos de cuenta como que estas corrientes filosóficas también hicieron como una partidura, ¿no? Entre la edad moderna. Entonces se habla del racionalismo y del empirismo, a pesar de que estaban como o sea, como que estuvieron en el mismo tiempo en el auge, o sea, se desarrollaron casi al mismo tiempo, pues se podría decir como que en la primera etapa, pues fue más racionalismo y la segunda etapa de esta edad fue más del empirismo y del idealismo y seguimos con el existencialismo, ¿no? Entonces, bueno, denme un segundo. Bueno, bueno, el racionalismo también nos dice como que empezó desde el siglo XVII, o sea, como casi un siglo antes de que terminara la Edad Media, pero o sea, se trata de que perteneció a la filosofía moderna. Y entonces, bueno, este racionalismo también es descrito como un fenómeno que tuvo sustitución y pretendió crear como el sistema de pensamiento que les contaba, basado exclusivamente en la razón informada a todo conocimiento. Entonces, esto hablaba como que se hablaba pasadamente de lo autoritario, ¿no? Más que todo como la religión. Entonces, también nos habla como de la capacidad limitada que tienen las personas para hacer este razonamiento, ya sea por presión, ya sea como lo hablaba Manuel Kant, ¿no? Que muchas veces pues no se entiende por qué razón las personas no expresan, ¿no? Pero también el hecho de tener una cierta posición en el mundo o en la sociedad o en un lugar determinado, pues hace que nuestra libertad sea limitada también para este razonamiento, ¿no? Y bueno, todo esto se replantea en la crítica que hay después del siglo VI, más o menos, que lo que les comentaba sobre los sistemas de creencia, ¿no? Y también, pues, el afán que tenía todo esto de transformar culturalmente pues, como decir, las creencias medievales, porque se creía que lo medieval era muy retrógrada no es la palabra, pero estaba muy atrás, o sea, que la sociedad iba a un punto en que lo medieval no iba al ritmo de la sociedad, ¿no? Al desarrollo de la sociedad, al pensamiento de la sociedad. Entonces era un pensamiento que para ellos era demasiado. Entonces, por eso también se criticaba mucho esto y el afán también de empezar como a crear esa cultura de razonamiento, ¿no? De empezar a cuestionarse por todo, empezar a decir como, bueno, nosotros somos seres de razón y por lo tanto, entonces vamos a empezar a dar la razón a ciertas cosas. Y bueno, dentro del punto de vista epistemológico, este racionalismo es definido también y explicado por uno de los representantes que es Hensel y habla como de la posición epistemológica en que el pensamiento y la razón frente al principal conocimiento humano. Entonces, pues según él, el conocimiento solo merece en realidad este nombre cuando es lógicamente necesario y universalmente válido. O si hay muchas personas que validan esto, personas que se cree que son razonables, pues entonces sí es válido. Si no es aprobado por estas personas que creen que es razonable, pues entonces no va a ser lógico, ¿sí?
Y bueno, esto es una forma también de conocimiento determinado y también fue de alguna forma autoritario, porque pues existían ciertas autoridades que también impulsaban este tipo de que, bueno, qué puede ser razonable y qué no puede ser razonable, ¿no? Más allá de los subjetivos, de las sensaciones, de todo eso que les comentaba. Y bueno, los racionalistas argumentan como que existen verdades universales e innatas que pueden descubrirse a través del pensamiento lógico y el razonamiento deductivo, sin necesidad de hacer una observación empírica. O sea, que nosotros no necesitamos, por decir ejemplo, observar cómo funciona una tienda, porque nosotros ya lo deberíamos saber, ¿sí? Ese es un conocimiento innato con el que ya nacemos, ¿sí? Como un ejemplo. Entonces, eso es lo que argumentaban en ciertos casos. Dentro del racionalismo encontramos a René Descartes, a Baruch Spinoza y a Will Leibniz, ¿no? Entonces, estos son como los tres pensadores principales. Ahorita en métodos les comento como de qué se trata como sus argumentos para como tener, sí, como para que nos alcance el tiempo. Sobre el empirismo, bueno, nos habla de que esta corriente filosófica proviene de la experiencia sensorial. Lo que hablábamos como de lo subjetivo y lo objetivo, creo que fue en el idealismo, sí que fue en el idealismo. Entonces tiene como mucho similitud con el empirismo y nos habla como de que según esto nuestras ideas y conceptos se basan en la información que obtenemos a partir de nuestros sentidos y que el conocimiento no puede ser innato, como les comentaba anteriormente. Entonces, independientemente de la experiencia, el proceso de observación y experimentación es clave para entender la realidad. Aquí vemos cómo el empirismo empieza a sentar como unas bases más realistas de alguna forma de lo que ahora experimentamos en sí, ¿no? Más que todo como en las ciencias sociales, en los estudios antropológicos, ¿no? Filosóficos, todo eso. Hablamos mucho de que, por ejemplo, la cuestión del racionalismo, no hay conocimiento innato. Yo no puedo conocer a una persona solo porque creo que me conozco a mí, ¿no? Porque es subjetivo. Ahí vienen como también es importante que entiendan la distinción entre objetivo y subjetivo. Lo subjetivo es muy variable, el objetivo es determinante. Y entonces aquí el empirismo sienta esas bases, ¿no? De que es importante que nosotros experimentemos, es importante que nosotros observemos, es importante que nosotros sintamos. Todo lo que nosotros obtenemos a partir de nuestros sentidos es lo que en realidad nos lleva a la verdad, ¿no? Entonces, aquí también hay algo muy interesante y es que, pues, como estaban en ese momento en que se cuestionaba mucho la autoridad y la creencia religiosa y el origen de Dios, la naturaleza del hombre, entonces empezaron como a cuestionarse también, bueno, pero entonces, ¿qué tan real es Dios, no? ¿Qué tan o sea, qué es, o sea, qué significa de que sea omnipresente, ¿no? Si es omnipresente, pues se supone que yo o mis sentidos lo deben ver, más, o sea, lo deben sentir, ¿no? Pero más allá de verlo, era sentirlo, ¿no? Entonces aquí hay muchas más posturas que defienden esta cuestión sensorial solo con la forma en que sentimos, más que ver. Mientras que hay otras, o sea, otros cuestionamientos y otros argumentos que dicen como no, aparte de la forma que nosotros sentimos y percibimos las cosas, las personas, eh, también está la forma en que los vemos, ¿no? Y si no podemos verlo, pues para nosotros no será real. Esto va mucho como a la cuestión de la conciencia y la inconsciencia, ¿no? Que muchas veces la conciencia va con lo racional. Entonces, como una distinción muy básica, sin pues irnos como a la profundidad de la filosofía, es que lo consciente está lo racional, ¿no? Entonces, en lo consciente, lo racional quiere decir que yo sé que eh, es una puerta porque yo la veo y me enseñaron que es una puerta y una puerta es así. ¿Y por qué es una puerta? Porque yo la puedo tocar, la puedo ver, la puedo sentir, la puedo manipular, ¿no? O sea, porque es un objeto material. Existe o sea, es materia, ¿no? Entonces, es algo que yo puedo sentir, puedo tocar. Mientras que la inconsciencia nos habla como de la espiritualidad, de la fe,
también tiene parte de la cuestión de que se retoma en el empirismo, ¿no? Que es como que a partir de la experiencia nosotros sentimos, experimentamos cosas, podemos percibir las cosas de una forma diferente. Eso sí, siempre lo vamos a hacer, ¿no? A partir de cualquier experiencia, todas las personas no tenemos nunca la misma percepción. Podemos tal vez tener cierta similitud o sea, podemos compartir ideales, pero la cuestión sensorial es muy única. Aunque ahora hay muchos estudios también que capacidad de percepción, nuestro sentido sensorial es manipulable, ¿no? En cuestión como, bueno, porque hay muchos estudios de mercadeo y entonces dicen las personas pueden llegar a consumir ciertos productos a partir de estas sensaciones de satisfacción, de agrado, ¿sí? Pero esos ya son otros temas. Entonces, bueno, perdón, me alargué demasiado. Pero bueno, en sí esto. Entonces, el empirismo es nuestras ideas y que estos conceptos se basan en la información que obtenemos a través de los sentidos. Y bueno, entre los métodos y problemas filosóficos, bueno, en la Edad Media surgieron varios métodos científicos, científicos porque pues también hay como un método científico especializado en el racionalismo, específicamente en el racionalismo, ¿no? Y es científico pues porque como normalmente tendemos como a nombrar lo científico como lo estructurado, lo calculado y como muy a lo, o sea, no tan, lo sensorial va más casi como a algo más abierto, ¿sí? Como que nos da campo a extendernos a diferentes formas de estudio, mientras que lo científico nos da una estructura como a seguir, ¿sí? Que nos limita. Entonces, si en el método científico nosotros vemos que es argumentación crítica, por decir, investigación, argumentación crítica. Hay otros métodos que no son científicos. Bueno, pues, o sea, a partir de la comprensión que efecto y de acuerdo a eso, pues decir, bueno, cómo exponer la postura, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo estoy con lo que dice este otro, lo que les he comentado durante los... dentro de estos métodos está el método de la duda, de la duda metódica, entonces, una estructura para la duda, ¿no? Esto se lo atribuyen a René Descartes. El método empírico es de Francis Bacon. El método experimental de Galileo Galilei. El método analítico de Isaac Newton. Y el método empírico sistemático de John Locke y David Hume, ¿no? Bueno, dentro del racionalismo encontramos unos exponentes también, que está René Descartes como principal, Baruch, que les comentaba, Gottfried Leibniz, ¿no? Entonces, Descartes, pues, es conocido como, eh, con la frase icónica que creo que todos la han escuchado en algún momento, y es pienso, luego existo. ¿Sí? Entonces, aquí Descartes defiende totalmente la idea de que la certeza absoluta solo puede alcanzarse a través de la razón. O sea, no hay otra forma de la verdad. Solo es a partir de la razón. ¿Sí? Y entonces, partiendo de estos principios y utilizando el método de la duda sistémica, el método atribuye, entonces llega a las verdades indudables. ¿A qué hace referencia esta duda sistemática? Entonces, como no siempre es importante cuestionarse, y por eso también es participativo, les digo como, coméntenme qué piensan, qué les parece esta lectura, o no es entendible, pues yo puedo cambiar de método, ¿sí? O sea, el hecho es cuestionarse y argumentar y decir, bueno, no me parece correcta la forma en que se aborda esta lectura, profe, o tal cosa.
la idea, más que aprender los conceptos básicos, es que ustedes puedan formarse formar ese pensamiento crítico. Todos tenemos ese pensamiento crítico, solo que muchas veces no profundizamos cómo o no estructuramos, ¿sí? De alguna forma ese pensamiento, no lo encaminamos correctamente. Entonces es importante que se cuestionen, que argumenten y no necesariamente tienen que citar a los autores de tal obra. La idea es de que a partir de su conocimiento y su experiencia también puedan tener la capacidad de refutar argumentos que muchas veces eh, pues no son justos o no están bien. O sea, cuando más adelante, no sé, ustedes de pronto en alguna otra sala y tienen que tener en cuenta que es importante cuestionar, ¿no? Pero desde un punto argumentativo, ¿no? Y racional. O sea, no cuestionarlo porque sí, sino a partir de un argumento que construyo a partir del conocimiento y a partir de mi experiencia. Y siempre exponer nuestra postura frente a cualquier argumento al que no estemos de acuerdo o al que estemos de acuerdo con respeto. ¿Sí? Y bueno, dentro de estos, del racionalismo, retomando esto, René Descartes, con lo de que les comentaba de la duda sistemática, Baruch, que es el que propuso la realidad, Dios y Dios solo, que son solo una cosa, ¿no? Entonces, el universo sigue en la lógica que cree que el conocimiento estructura la lógica del universo, ¿no? Y entonces que así permite alcanzar la comprensión racional. Entonces, aquí vemos que no se habla de fe, pero en realidad se asocia la cuestión de la razón con la cuestión de, ¿no? Cuestión, no, bueno, con la creencia de Dios. Entonces, solo la razón y Dios, ¿sí? Entonces ya se ve una asociación. En Leibniz está que, bueno, ahí está muy oscuro, no sé si me ven ahí. Sí. Bueno, ahí ya, casi, ya casi. Bueno, también está el último pensador del racionalismo, que está Leibniz, y entonces él introdujo la palabra, la idea de nómada, ¿no? Entonces, esto se refiere como a las unidades que habla como de que la realidad es un conjunto de verdades necesarias que pueden entenderse a través de la lógica, ¿no? Entonces ya no hablamos de una sola idea que compone lo- otras más cosas que eh, como una. Sobre el empirismo, bueno, tenemos a Locke, el tabula rasa, o sea, una pizarra en blanco, ¿no? Y entonces que al nacer y que todas las ideas y conocimientos que adquirimos a partir del experimento, entonces van, lo que les decía como el ejemplo de los principios morales, ¿no? Que van moldeando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir. Entonces aquí él distingue, lo también distingue como que entre ideas simples, que son las obtenidas directamente de la experiencia, e ideas complejas, que son formadas a partir de la combinación de ideas simples. Esta combinación hace referencia como también puede ser a partir del conocimiento y la experiencia, ¿no? Entonces, a partir del conocimiento y la experiencia podemos como, denme un segundo, listo. Bueno, aquí, bueno, lo que les decía, lo de las ideas complejas formadas a partir de la combinación de ideas, puede ser a partir del conocimiento y de la experiencia que se combinan en ideas complejas, como también
a partir de las ideas preconcebidas, ¿no? Las ideas con las que ya venimos, con las que por decir, con las que nosotros crecemos, ¿sí? Y ahí nos estaba presentando. Bueno, también está Georgie, que es Georgie Berker, entonces es radical con el empirismo y sostuvo que la existencia de los objetos depende, o sea, la puerta existe porque yo la puedo tocar y ver, ¿no? Si yo no puedo tocar ese objeto, no existe la imaginación. Entonces también aquí van muchas cosas que van más allá de la imaginación, ¿no? Y bueno, aquí también dice como que hay objetos que solo existen en la mente y son accesibles únicamente a través de la percepción sensorial. En nuestra mente, bueno, nuestra imaginación puede dar para, no sé, imaginar un montón de cosas, de ideas, de máquinas, pero esos objetos sí existen en realidad, ¿no? Pero solo en nuestra mente, o sea, él no los desconoce, pero sea, en sí hace esa distinción, ¿no? Como eso es imaginario y lo único real es lo que puedo tocar. Y Home, por último, que es considerado uno de los empiristas más influyentes y él cuestionó como los conceptos de la causalidad, que en la otra sesión vamos a hablar de eso, y la identidad personal. También argumentó que las ideas de causa y efecto son el resultado de una asociación mental, ¿no? Y no de una conexión necesaria con la realidad. Esto es muy interesante porque siempre nos hablan como eh, de que toda acción, toda causa tiene su efecto, ¿no? Pero entonces él nos dice como, no, esto es una asociación, o sea, esto es algo imaginario, esto es algo con lo que las personas en algún momento una persona dijo, como no, es que cada acción tiene su consecuencia o cada causa tiene su efecto y todas las personas pensamos así y no es así. Sí, eso es lo que él defiende. Y bueno, pues en resumen, el empirismo se une como al racionalismo, ya que considera la experiencia como la base del conocimiento, mientras que el racionalismo destaca la razón y las ideas innatas, ¿no? Y pues en contraste el racionalismo con el empirismo, pues podemos decir que el empirismo enfatiza el conocimiento basado en la experiencia y mientras que el racionalismo valora más las ideas innatas, como lo mencioné anteriormente, y lo lógico para comprender el mundo. Y ya yo creo que creo que vamos a dejar así por hoy porque ya son las 6:01. Creo que la otra sesión como que concluimos para hacer ¿qué? Para hacer el recuento que hacemos todas las sesiones. Ya les envié las instrucciones para el trabajo. Dani, pues ya no lo envía porque hizo su participación en en clase. Entonces, pues las demás, por favor, para que envíen como su opinión, su argumento y bueno, que me comenten qué creen que es, o sea, qué comprendieron sobre la lectura, ¿no? Según ustedes, Emanuel, ¿cómo propone la ilustración? ¿O qué es la ilustración para Emanuel Kant? Ese sería el ejercicio participativo. Yo creo que para el ejercicio de clases me voy pensando y se los propongo el día lunes. Yo creo que abordaremos y me parece muy importante que eh, creo que la actividad la, la centraremos en los métodos, como lo hicimos la anterior clase, para para que nos quede un poquito como más completo el contenido. Agradecerles por su asistencia, qué pena que me les alargué 3 minuticos más. Espero que tengan un feliz fin de semana. Ya les estoy enviando instrucciones, les estoy enviando como los mensajitos para que miren las actividades. Recuerden que las tutorías se las dejo siempre en el documento de actividades. Espero que, bueno, hoy les pido disculpas porque en realidad tuve muchos problemas para conectarme, pero espero la próxima sesión iniciar máximo por tarde a las 4:05, entonces espero que por
favor nos conectemos puntualmente porque ese día tenemos que abordar muchos temas y pues no quisiera como que toda la sesión se base en exposición, ¿no? Quisiera como que, no sé, hablemos un poco más, que participen, que me comenten qué les pareció todo. Entonces, nada, pues si de pronto alguien necesita tutoría o apoyo en alguna de las actividades, ya sea participativa o actividades en la sesión, recuerden que me pueden escribir al WhatsApp. Por lo general, mis horarios de atención los pongo, como les dije, en las actividades, pero pues si ven que que no es posible en ese horario o esos días, pues escríbame más que todo en la tardecita y yo estaré atenta a sus inquietudes. Entonces, que tengan feliz noche, cuídense mucho y nos vemos la próxima sesión. Gracias, profe. Hasta luego.